Lo imposible se hace real. Hechos sorprendentes que naturalmente no podrían haber ocurrido jamás. Buenas tardes a todos los oyentes. Acá nos encontramos Apareciste en la estación. de repente. ¿Dónde viniste? Y es que esta estación ¿Del coche me gusta. comedor viniste? Sí, no, te estaba esperando acá, en esta estación. En esta estación, Lo bueno. imposible se hace real. Empezamos con algunos testimonios. Este es cortito. Dice, gracias a Dios por el doctor Hernán, el pastor Hernán, a mí a través de la palabra me sacó de la depresión. Fui libre de desequilibrios mentales. El Señor me dio trabajo y hoy puedo dar la gloria a Dios. Impresionante, pocas palabras, pero tremendo. Tremendo, sí, tremendo. Impresionante testimonio, ¿no? Cuánta gente también... Desequilibrios mentales. Por una qué palabra terrible. y demás. Claro, además, estos son cuestiones que a veces llevan muchos años en poder reponerse, tratamientos, psicólogos, psiquiatras, y a veces nunca se logra. Quiero compartir un testimonio para que sepan que no hay nada imposible para Dios. Me estaban por operar de nódulos en las mamas. Tenía dolor y el brazo me quemaba. El pronóstico era preocupante. Estaba todo mal. Me congrego en la iglesia del pastor Cortés en José Cepaz. Cuando vino a la campaña aquí en José Cepaz, le pedí a Dios por un milagro. Yo estaba colaborando esa noche. Y cuando me hice los últimos estudios para operarme y comenzar con la quimioterapia, los médicos me dijeron que el nódulo y los múltiples quistes estaban secos. Ellos no entendían qué pasó. Así que crean en el Dios de los imposibles. Yo sigo trabajando para su obra. Tremendo, ¿no? Impresionante. Sobre todo... Tremendos milagros, son impresionantes los milagros, ¿no? Sobre todo porque hay algunos que comienzan a quizás cuando les aqueja alguna enfermedad, comienzan a cuestionarse ¿por qué no soy sano? Pero sin embargo, esta persona recibió el milagro, aún con la enfermedad, pero estaba colaborando y ahí es donde Dios hizo el milagro. Los escucho todos los días en General Roca. Yo había perdido a mi papá en el 2013. Después de 2 meses caí en un pozo depresivo. Terminé en psicólogos con pastillas para poder dormir y escuchaba una voz que me decía que me matara, que no tenía sentido seguir viviendo así. Me mostraba cuchillos y yo los tapaba o los escondía, hasta que una noche buscando en la radio algo para escuchar y poder dormir, escuché al pastor Cortés hablando la palabra de Dios y Dios tocó mi corazón. Empecé a llorar y no podía dejar de clamar a Dios para que me ayudara. Y Él me escuchó. Nunca me di cuenta cuándo dejé de tomar pastillas. Dios me sacó de mi depresión. Yo vivía encerrado por miedo a desmayarme o morirme en la calle. Tenía miedo a la oscuridad y ya no temo más. Tenía un problema al corazón, extrasístolis ventricular, así 11 años, y Dios me sanó. Increíble cómo Dios sana a las personas y sabemos que, bueno, nunca se le pidió nada a esta gente, no tuvo que pactar nada y es increíble cómo Dios sigue obrando en sus vidas. Eso es algo impresionante porque, bueno, recién escuchábamos que hay personas que cuando le piden oración le piden primero un pacto, le piden dinero, pero sin embargo estas personas solo por escuchar la palabra de Dios han sido transformadas. No importa que sea, recién escuchábamos testimonios de nódulos, esta persona que tomaba pastillas para dormir en una depresión tremenda y Dios hizo el milagro. Seguimos con algunos testimonios, dice, mi hermano era muy devoto de los santos. Yo siempre le hablaba de Dios y me escuchaba, pero no quería aceptar ni creer en Dios. Hoy empezó a tener síntomas de COVID y se encontraba muy asustado y con mucho miedo. Me empezó a mandar mensajes pidiéndome que ore por él. Le hice recibir a Cristo y se quebrantó. Me decía que sintió algo que no se podía explicar qué era. Después de ahí empezó a escuchar las prédicas y comenzó a confiar en Dios. Cuando le hicieron el hisopado le dijeron que era negativo. Me contaba que él dio gracias al Señor por librarlo. En su trabajo mantuvo contactos con compañeros que tenían COVID. Su amigo le preguntaba, ¿cómo puede ser que tengas negativo si presentaste los síntomas? Mi hermano le dijo, Dios me salvó.
que el Señor lo libró. Ahora comparte con todos su testimonio y comparte las prédicas también y la radio. Está maravillado, todavía no lo puede comprender. Yo, agradecida con Dios por salvarlo. Saludos desde Santiago del Estero, mi nombre es Janina. Bueno, tremendo testimonio, ¿no? Impresionante testimonio. Y la obra de Dios a veces se manifiesta de la forma que menos pensamos, ¿no? Hay momentos, hay personas que a quien Dios les puede hablar en momentos de bendición, pero hay otros que somos un poco más duros, ¿no? Y a veces tenemos que llegar al borde del abismo para pedir ayuda. Ojalá que quienes están escuchando en esta hora no sean del segundo caso, porque a veces puede ser demasiado tarde, ¿no? Quizás llegamos a Dios, pero como dice la Escritura, mejor llegar a Dios como sea, o aun cuando fuere sin un brazo, sin una pierna, sin un ojo, pero entrar. Pero también sería mucho mejor entrar todo completo, es decir, no habla la Escritura que para entrar tenés que cortarte una pierna, sino habla de a veces los daños colaterales, los daños esos que podríamos haber evitado si aceptamos a Dios cuando Él nos habla y no esperando una situación de extrema gravedad. Quiero contar que en estos meses, desde que empecé a escuchar el programa, pedí oración a un pastor del ministerio, el cual me aconsejó, también le pedí a Dios y renuncié el día que oró a Dios el varón Hernán Alberto Cortés. Dios me hizo libre definitivamente de los videos prohibidos a los que era adicto. Tengo 27 años y desde los 9 años no podía dejar de mirarlos. Hace 5 años que iba a la iglesia, pero no podía dejarlo, volvía a caer. Pero en estos 6 meses es distinto. Siento que tengo muchas armas de defensa, escuchar la palabra, estudiarla, orar por otros o trabajar y entrenar. Estoy muy contento, aunque públicamente me daría vergüenza contarlo. Bueno, sabemos que, claro, que da mucha vergüenza, pero lo importante es que sea libre y que al menos lo pueda contar para inspiración de otros que también están pasando seguramente la misma debilidad o la misma trampa, ¿no? Han caído en las redes de la pornografía y hoy no saben cómo escapar, porque lamentablemente esto opera en tu mente, opera en tu cuerpo y querés escapar de alguna manera, pero las recaídas, si no encontrás la liberación en Dios y los mecanismos de fe, las recaídas vuelven a ser duras, tristes y te quita la autoestima, te quita el ánimo, te quita las fuerzas, te quita la esperanza. Esto es una alegría que alguien haya sido liberado. Vamos a estar orando por liberación, si no es hoy, mañana. Posiblemente hoy oremos por liberación porque hay mucha gente que necesita liberación. Aparte hemos estado viendo y hoy vamos a tener algunos videos donde manipulan la liberación, donde realmente hay gente que necesita ser liberada, pero la están manipulando. Y verdaderamente hacen un circo y probablemente esa gente ni siquiera nunca termine de ser libre, porque no entiende la liberación. No entiende, piensa que la liberación es simplemente entrar en un estado de sugestión y hablar como si fuese en tercera persona, pero la liberación es algo más profundo y te deja fruto. Este es un fruto de una liberación. Mi nombre es Verónica, quiero contarles lo que Dios hizo en mi vida. A los 20 años fui mamá, estuve 10 años con el padre de mi hijo. Pasé un proceso muy duro de violencia e infidelidad. En un momento tomé coraje y me fui. Empecé a trabajar y a tener malas amistades. Estaba muy enojada con la vida, estaba desilusionada de todo. Pensaba, no voy a ser más buena, voy a ser un desastre, porque quise hacerlo honesto y todo me fue mal. En mi trabajo manejaba dinero y junto con una compañera nos quedábamos con el dinero que era de la empresa. Cuando la empresa se dio cuenta, entonces decidí renunciar. Así estuve de un lado para otro y no encontraba trabajo. Tomaba mucho, salía del jueves al domingo de baile en baile, conocía a muchos hombres. Empecé a consumir marihuana, cocaína, toda clase de drogas. Llegaba a mi casa y lo único que hacía era dormir. No podía darme cuenta que tenía a mi hijo y que él necesitaba de mí. Lo miraba y lloraba, pero no podía cambiar. En el mundo de la noche te ofrecen drogas, mujeres, y la verdad que estaba con hombres diferentes, pero en mi corazón sentía que desmayaba, que no era lo que quería para mi vida y no podía salir. No quería contarle nada a mi mamá y nadie me podía ayudar. Mis amigas estaban en la misma situación que yo, así que tampoco podían ayudarme. Un día visito a una amiga y ella me dice que había empezado a ir a una iglesia.
Ella estaba en adicciones y llevaba la misma vida que yo. Pero ese día la vi cambiada, la vi diferente. Me volví a mi casa pensando cómo había cambiado tanto si estaba en lo mismo que yo. Y dije, yo quiero lo que ella tiene. Así que fui a la iglesia y escuché al pastor que estaba hablando, y era una palabra justa para mí. Ese día caí rendida a los pies del Señor. Me impactó en el corazón. Me arrepentí de todas las cosas que había hecho y de mis malos caminos. Trataba de congregarme de vez en cuando y un día voy a la casa de una hermana y lo escucho al pastor Cortés. Y así lo empecé a escuchar. Cada palabra que daba era para mí y me quebrantaba. Fue un camino largo, pero Dios me sostuvo en todo tiempo. Dios me bendijo con un milagro. En una semana pude pagar todas mis deudas. Quería agradecerle porque sigo escuchando las prédicas. Dios me sacó de las drogas, de la prostitución, de los vicios, de la mala vida. Dios cambió toda mi vida por completo, pero faltaba algo. Me pude poner de pie y clamar por la vida de mi hijo, porque él estaba yendo por el mismo camino. Yo estaba en la iglesia y él en drogas. Seguí orando y creyendo, y hoy puedo decir que mi hijo estuvo al borde de la muerte por las adicciones, pero Dios lo rescató de la cárcel y de las adicciones. Quería decirle a todos los que están en adicciones, prostitución, drogas, que se vuelvan a Dios, que busquen una iglesia, que escuchen y tengan un encuentro con Dios, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y es el camino que yo encontré. Quiero dar gracias al pastor porque las prédicas me ayudaron muchísimo. Me hacían pensar mucho y me quebrantaba. Cada vez que quería hacer algo que no era bueno, me acordaba de las prédicas. Dios traía a mi mente las palabras del pastor Hernán, y eso me ayudaba a no retroceder y no hacer macanas. Sigan predicando, porque del otro lado hay gente que sufre, que la está pasando mal y que los necesita. Hoy tengo un esposo, hijos, familia. Sin el Señor no podría haber logrado este camino de vida y esta familia. Dios bendiga al pastor Hernán y a todos los que están en esta gran obra de predicar el Evangelio. Impresionante, ¿no? Testimonio, una historia de vida prácticamente. Impresionante. Impresionante. Y sé que hay mucha gente que está seguramente viviendo una vida similar y también están pasando por los mismos caminos, porque hay caminos que son comunes. Es decir, el que toma ya sabe cuál es el final, sabe cuál es la tentación, sabe cuáles son las dolencias, sabe hasta dónde llega la alegría y dónde acaba. Por eso yo creo que aquellas personas que están viviendo una vida similar van a sentirse muy identificados con esta historia y seguramente se van a animar a pensar que no solamente hay algo diferente para ellos, una historia nueva, sino que también es posible que ellos puedan cambiar su historia, porque a veces la mentira más grande que el diablo te pone en tu mente es pensar que vos no podés cambiar tu historia, que ya caíste como caíste y te tocó las cartas que te tocaron, que no hay forma de cambiar de mano, digamos, ¿no? Pero en Dios dice la palabra que todo es posible. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nos vamos yendo de esta estación.